Hace un rato he estado viendo algunas imágenes del sorteo de la lotería de Navidad, como suelo hacer siempre por estas fechas, y yo quería haceros una pregunta a todos vosotros. ¿De verdad no veis nada distinto en el sorteo de estos últimos años con respecto a los niños de San Ildefonso, etcétera? Quiero decir, ¿lo veis todo normal? ¿No veis ninguna diferencia con respecto a cómo han sido históricamente los sorteos de la lotería de Navidad en España y en otras ocasiones? Un colegio español sin españoles. La guerra está perdida. En el colegio de San Ildefonso les deben regalar gasoil de la calefacción. La ponen tan alta que se les están chamuscando todos los críos. Mucho panchito. Porque a mí sinceramente hay algunas cosas que no me parecen iguales y que son bastante evidentes. No es un juicio de valor negativo, ni mucho menos, ¿eh? Solamente os quiero preguntar, ¿vosotros creéis que es todo igual? ¿No veis ningún cambio? Hola, mi nombre es Valentina Neumann-Yelique, tengo 16 años y me gustaría hablar de algo muy relevante que está ocurriendo respectivamente en España en las redes sociales. Y es sobre la carencia de emociones y congruencia individual en estas plataformas, ya sea TikTok, Instagram o cualquiera de estas plataformas que conecte a gente y las cosas que ocurren a su alrededor. Es como, por ejemplo, lo que dijo Feijóo, ¿no? Todo lo que predicamos, todo lo que... Y aunque Feijóo no es uno de mis mayores ídolos o mis mayores ejemplos a seguir, pero tiene razón en esta cita. Y es que todo lo que predicamos, todo lo que manifestamos, no solamente se quedan en palabras, sino que se practican. El contexto literal era que está diciendo que el feminismo no se predica, sino que se practica. Y es cierto, porque mucha gente no es congruente, no es consistente con las cosas que dice y las cosas que hace. Y hoy nos vamos a dar cuenta de ello. Así que vamos a empezar con un caso que me parece muy relevante para expresarlo. Al principio del vídeo me he leído comentarios que primero eran crueles y segundo totalmente inhumanos, pero ignorando el hecho de que esa gente que escribió los comentarios no acudió a la repartida de neuronas, pues vamos a ver qué más chicha le podemos sacar al asunto. Y hay una información respecto a este orfanato, el de Ildefonso, los que hacen el gordo de Navidad, que se hacen todos los años en España, a términos nacionales, es muy famoso, lo digo para la gente que no lo conozca, pues este orfanato, el orfanato del Ildefonso, realmente no es un orfanato. Popularmente se ha hecho famoso esto de decir que los niños que salen ahí son huérfanos, y no es así. La verdad es que son un colegio público que acoge a familias en una situación, en un contexto socioeconómico más precario, y de esta manera pueden conseguir una educación legítima. Es cierto que tenía una base histórica en la que sí que era un orfanato, pero actualmente en absoluto lo es. Así que solamente acoge estudiantes que no pueden permitirse una educación un poquito más cara. Así que, eso para comenzar. Una vez que hemos entendido de dónde salen los niños que salen en la televisión en el gordo, ahora vamos a comprender cuál es el proceso, el protocolo de selección para que esos niños salgan en la televisión. Vale, primero antes de todo voy a decir que os va a importar saber esta información porque así vais a comprender la idiotez y la poca congruencia que tiene esta gente sin escrúpulos que comenta sin pensar en las redes sociales. Así que, ¿cómo selecciona a los niños? Primero que tengan una buena pronunciación, que sepan hablar alto y que no tengan vergüenza a la hora de hablar en frente de miles de personas, cosa que a mí me pasaría teniendo 16 años. Entonces, buena pronunciación, buen ritmo y eso, que tengan nervios de acero porque es muy importante y que no se meen encima. Entonces, son una de las virtudes que tienen que tener los niños para ser seleccionados. Es decir, que no son seleccionados erráticamente, sino que se han esforzado para llegar a ese punto. Yo tengo que ser honesta y hace relativamente muy poco tiempo me acabo de dar cuenta que estos niños no son huérfanos, ¿sabes? O sea, yo siempre, a lo largo de toda mi vida, pensaba que eran huérfanos. Y siempre cada vez que lo veía decía, joder, quiero adoptar a este niño. Pero no, tienen familia, ¿sabes? Y nos daría vergüenza saber que son niños que se han esforzado y que viven una situación precaria y que igualmente les insultas, les humillas, les discriminas enfrente de un montón de personas por, no sé, para sentirte mucho mejor. O sea, a mí me daría mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Y creo que yo lo comprendo, pero por el hecho de que no acudieron a cuando estaba repartiendo neuronas y entre sus neuronas hay una distancia de 1 kilómetro. O sea, que tienen menos focos que la habitación de un topo. Nada más. O sea, que espabilen ya, que no tiene sentido. Yo sé que tiene esto algo que ver con el auge de la extrema derecha. Y no hablo del auge de la extrema derecha, modo Vox, Hitler y todo eso. O sea, que sí, también es un caos. Hablo más de la odisea esta que está ocurriendo con los adolescentes, que se sienten más poderosos por pertenecer a un grupo en sí, de que va caminando un negro por la calle y todo es para insultarlo, para hacerlo más incómodo aún.
O que por la cara gane una latinoamericana, una mujer con descendencia latinoamericana, y por el hecho de tener otro color de piel o por proceder de un lugar que no es España, arriba España, pues la insultes, digas que el premio no es legítimo, que sería repetir, cosa que no sé si habrá pasado, creo que es un bulo, algo parecido, a modo que parecía ser que la mujer no ganó realmente el gordo, parece ser. Pero bueno, la cosa es esa, que al final son gente que no puede enlazar cosas. Ya, pero está en la Lotería Española y en las loterías españolas deberían estar los españoles de España. Pues a ver, cabeza de fuet de brócoli. En un país que se nota que muy orgulloso estás de, en un país donde la economía está viva, donde hay un montón de cultura y además con una base histórica de lo más de interesante y lo más de diverso, pues obviamente va a pasar. Y también un país que acepta al humano como realmente es, un igual. Un igual. Estos niños que te han hecho a ti. Es que yo, a veces, no, de verdad, modo, yo creo que la gente tiene algo que ver con tanto odio te da, tanto odio tienes intrínsecamente en ti para insultar a esos niños. Tanto te duele, o sea, duele tanto. Joder, yo veo un blanco en Nigeria y no digo mierda, o sea, nos van a colonizar de nuevo como en la Segunda Guerra Mundial. Pues no digo eso, pero los tiempos cambian y me alegro que haya más inmigrantes. Es que la gente, yo creo que tiene pudor, tiene asco a los inmigrantes, pero por el hecho de que son muy diferentes, son eso, diferentes. Y lo peor de todo es que España necesita a los inmigrantes. España necesita, como cualquier otro país, necesita inmigrantes. Joder. Porque los trabajadores son inmigrantes en todos los países del mundo. Es que no inmigrantes de, joder, me voy ahora mismo a Japón y voy a trabajar, sino que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, son todos inmigrantes. Es que todos somos inmigrantes. No existe la ilegalidad de una persona por eso. Nadie es ilegal por ser inmigrante. Joder, o sea, todos venimos de un pasado inmigrante, siempre. Es que siempre. Y aunque tú digas que es español 100% porque tus tatarabuelos o tatarabuelos eran españoles, pues seguramente en la guerra civil pues se fueron a Argentina a refugiarse de aquello de lo que estaban en contra. O puede ser que no sea eso, ¿vale? Puede ser que sea el hecho de que, pues imagínate, eres un visigodo de 100%. Pues, joder, el Australopithecus que te dio la vida era de África y se fue a Europa y luego se expandieron. Pues así, o sea, todos somos inmigrantes y así es la vida. Y los países necesitan los inmigrantes, todos necesitamos inmigrantes. Todos los países necesitan inmigrantes. ¿Por qué? Un país sin inmigrantes, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en Japón, pues la natalidad en países desarrollados baja significativamente. Y para ello, abuelos, ancianos, tienen que trabajar hasta los 70 o hasta los 65. Pues sí, eso es lo que ocurre en un país donde falta de inmigrantes, que tienen que trabajar hasta que les dé el dinero suficiente y pueden sustentarse por ellos mismos. ¿Haces eso? O procreas más, ¿no? O sea, tienes más hijos, más mano de obra, más tal cosa. Pero en países desarrollados son los que más necesitan inmigrantes. Pero no me refiero a inmigrantes así ilegales que les pagan una miseria y se ponen a trabajar en el campo. Inmigrantes que realmente sean bien pagados. Que estén realmente bien pagados. Bien pagados. Así sería una sociedad totalmente equitativa y totalmente feliz. Pero bueno, es una utopía que seguramente pase en miles de años, o eso, o ni pase. Pero bueno, es eso. Todo el mundo necesita inmigrantes, no digo nada más. Especialmente los países desarrollados. Los inmigrantes nos roban el trabajo. Los inmigrantes cogen los trabajos que los nativos no quieren. Eso en un término general, hablando de la otredad del asunto. Pues tú no ves a un español, a no ser que sea ¿cómo decirlo? Un trabajo generacional, es decir, que los padres lo dan a los hijos y los hijos lo dan a sus hijos, pues seguramente no veas a un español que diga, joder, quiero ser granjero. Pero esos de granjeros que trabajan horas debajo del sol y coge todos los... Sí, me gustaría hacerlo. No. O sea, puede ser que lo encuentres,
Pero eso, usualmente son trabajos generacionales que se van repasando al hijo y el hijo lo pasa a su hijo. Que el abuelo al padre y el padre a su hijo. Y muchas veces estos trabajos pues necesitan más demanda. Y esos trabajos como por ejemplo la granadería, la pesquería, ¿la pesquería se dice? Sí. Bueno, los pescadores o las fruterías también son trabajos que necesitan pues hay poca demanda para ellos. Así que los migrantes, con el mero hecho de necesitar comida, van a trabajar ahí. La cosa es esa, que nos necesitamos mutuamente y así va la vida. Yo creo que no duele tanto. Y es verdad que actualmente hay conflicto entre culturas, que es muy importante la cultura. O sea, yo siempre estoy pensando eso cada vez que me gustaría viajar. Digo, joder, me gustaría ir a Japón o a China, pero es que hay una barrera cultural, una barrera también lingüística, que es muy complicado romper. Muy, muy complicado romper. Es cierto que he encontrado el informe en sí, porque me gusta muchas veces poner el informe aquí a un lado y que ves que es consistente, o sea, tiene mucha lógica, pero se puede entender con las palabras que voy a decir. De hecho, no sé dónde lo escuché en sí, pero creo que fue de Luis Fonseca. Fonseca, un hombre que aborda temas conflictos, o sea, conflictos bélicos y todo esto con una base histórica y me parece muy bien, o sea, lo comprendes, o sea, sabiendo una base, sabiendo el contexto histórico, es muy importante para entender estos conflictos bélicos actuales. Realmente lo recomiendo, es Fonseca, Luis Fonseca puede ser, pero Fonseca algo, así que si os sale Fonseca, o sea, si buscáis Fonseca, os va a salir Fonseca. Hay que saber que la cultura se divide en dos partes. Hay dos tipos de cultura. La primera es la cultura del honor y la segunda la cultura de la integridad. Para entenderlo, mejor pongo un ejemplo. Y el ejemplo es muy, muy violento, pero bueno, yo creo que es uno de los mejores ejemplos que podemos abordar. Y es el hecho de que, imagínate que violan a tu hermana. La cultura de honor utiliza la justicia para de esta manera encontrar una solución. Y la cultura de la integridad utiliza tu propia justicia para encontrar una solución. En este caso sería, pues, esperar a que llegue que un juez dicte al culpable y de esta manera que cumpla su condena. Pero una conducta de integridad apela más a su integridad en sí. Es decir, tú quieres mucho a tu hermana, pues el hecho de que alguien haya hecho esa atrocidad a una persona que es tu ser querido, vas, coges un machete y o le das una paliza. O cualquier otra de esas cualquier cosa que tomes tú la justicia en tus manos. Mira, lo busco en internet y me pone esto. La cultura del honor se centra en la importancia de mantener la reputación y el respeto social y se manifiesta en la conducta y el comportamiento de las personas dentro de una comunidad. Es decir, que tienes un respeto por las normas que habéis decidido en comunidad. Bueno, que habéis decidido, perfecto, democráticamente, tal cosa. Pero que hay unas normas en la comunidad y lo respetas. Y este caso sería, pues, esperar al orden judicial y que tomen la justicia en sus manos. Ahora, la integridad, por otro lado, se refiere a la capacidad de actuar con honestamente, con tus sentimientos internos, con el primer ímpetu que tienes para abordar el tema, sin importar las expectativas sociales o personales. Ambos valores son esenciales para la convivencia social y la construcción de una sociedad justa y respetuosa. Entendido. Es verdad que los ejemplos que he puesto son muy extremos, pero es para que veáis un panorama más grande de lo que me refiero. Entonces, cuando estas culturas entran en conflicto es cuando hay un poquito de controversia. Y es lo que ocurre muchas veces en países donde utilizan la cultura, la honestidad como método de solución, como metodología de solución, y en otros países un poco más, usualmente son más desarrollados, no tengo pelos en la boca, pues utilizan una cultura más de honor que de integridad, que deja las manos a la justicia. ¿Pero por qué? Porque confían en la justicia. Pero, ¿a dónde me he ido? Porque estamos hablando de orfanatos y nos hemos ido a esta cosa, pero bueno. En fin, eso para acabar. Vale, honestamente yo no soy una persona que deja las cosas al aire. No soy una agitadora política como por ejemplo el hombre que hemos visto. El chaval que hemos visto antes en el último vídeo. No soy una persona así. Si tengo una apelación, si quiero apelar a algo, lo digo con contundencia y no lo dejo al aire para que la gente se coma entre sí. Entonces, una vez que hemos entendido esto, creo que me gustaría comentar otro caso que me parece muy relevante mencionar, y es el caso de los
desahuciados del instituto. El instituto, de hecho, voy a buscarlo ahora un momento. Efectivamente, era un instituto, el B9, estaba con gente inmigrante vulnerable que estaba ahí pues porque no tenía otro lugar donde estar. Entonces, una parroquia les había invitado a ser alojados en ese espacio. ¿Qué ocurre? Que los vecinos de la zona, muy buena gente filantrópica y muy altruista, pues les han impedido entrar a la parroquia, cosa que en unas horas se canceló su acogida. Totalmente inhumano, totalmente perverso, la verdad. Tan solo imagínate lo poco humano que tienes que ser para no permitir a gente inmigrante, gente vulnerable, de hecho, gente que necesita un hogar, hacer uso de su derecho como humano. O sea, hacer uso de su derecho de humano de tener un techo donde vivir. Comida del que alimentarse. Mira, por ejemplo, esto de la ABC, no de los comunistas, de izquierdistas, zurdos de mierda, de la Sexta, pero, en fin. En medio de las escenas de tensión, varias decenas de vecinos han impedido, por un lado, que la Cruz Roja descargase colchones y otros alimentos básicos, y por otros, que los inmigrantes accediesen al interior de la parroquia Mare de Déu de Montserrat. Vale, yo para comentar voy a decir que soy completamente partidaria del hecho de que nadie es pobre porque quiere, nadie es ocupa porque quiere, nadie es inmigrante ilegal porque quiere. Todo viene por una causa totalmente axiomática, totalmente factible, totalmente legítima, como quieras llamarlo, totalmente genuina. No porque me apetece, soy inmigrante ilegal en China, ¿sabes? Yo, con gente vulnerable, lo primero que... O sea, ¿qué? En fin, vamos, yo... Es que me quedo sin palabras, ¿eh? La verdad es que yo con gente vulnerable lo primero que hago no es impedir que entren, ¿sabes? Yo cuando veo gente vulnerable, gente que necesita ayuda, gente que, como he dicho, quiere ejercer su derecho como humano a conseguir ayuda, a conseguir un techo en el que vivir, conseguir alimento, yo lo primero que hago no es impedirle el paso. Que tampoco tienes que ser un autor filantrópico para saber eso. Yo, es que también lo que más me preocupa es el hecho de que ha sido mucha gente, porque yo al principio pensaba que iban a ser dos o una persona de pueblo loco que va a decir, ¡Hagen! ¡No! Pues no, ha sido mucha gente la que se ha unido y ha ido en contra de esos 17, 14 inmigrantes que van a alojarse. Claro, o sea, ignorando el hecho de que había mucha gente de caritas, de cualquier... Estas instituciones que son religiosas además, que hacen mención, que demuestran eso que predican, el hecho de que amar al prójimo, porque es igual que tú. Pero bueno, entonces, dejando de lado eso, el hecho de que haya sido mucha gente la que haya parado sus vidas para impedirles al ojo. Para impedirles al ojo. He detenido sus vidas para todo eso. Y yo comprendo completamente la incertidumbre que te podría dar esto. Porque al final son gente sin hogar que puede ser que vayan a delinquir o cualquier otra cosa. Pero con total congruencia. Porque una gente no delinque porque quiere, a no ser que seas cleptómana o lo que sea. Pues si tienes una enfermedad mental, pues obviamente vas a delinquir. Pero sí, yo comprendo esa incertidumbre, ese miedo. Si es que yo lo comprendo, de verdad. Lo puedo entender. Pero joder, eso es... ¿Tú? ¿De verdad? Como he dicho, lo puedo comprender. Pero todo esto de delinquir, de robar, se debe a una base de desigualdad. Lo típico de que si fuéramos todos ricos, nadie tendría que robar. Lo típico, la excepción, pues puede ser que sí. Si tienes una enfermedad mental o si tienes un lóbulo fuera de serie, pues sí, vas a querer delinquir. Pero si todo el mundo es rico, nadie va a delinquir porque le da la gana, sino que todo el mundo tiene sus necesidades y no necesita más. Entonces, para conseguir esta utopía, lo que hay que hacer es concienciar a la gente, apelar por la política, pero no denigrar aún más al pobre. Porque esto va a enfatizar con mayor vehemencia la diferencia entre ricos y pobres. Claro, o sea, cuando digo ricos y pobres no me refiero pues sin
que no tienes ni un zapato, ¿vale? Sino me refiero a estos tipos de situaciones, a los vulnerables, mejor dicho, en lugar de pobres, a los vulnerables. Y como he dicho, lo comprendo, puedo comprender, pero el primer paso, tu primer ímpetu no puede ser esa. Tu primer ímpetu no puede ser echar a esa gente vulnerable. Porque eso es inhumano, eso es muy triste. Pero como he dicho, se puede comprender. Se puede comprender, pero no justificar. Se puede comprender el miedo, se puede comprender la incertidumbre, el esto. Pero nunca lo voy a... Porque siguen siendo humanos. Y claro, si coges la excepción de la excepción como ejemplo de la otredad, pues obviamente van a haber esos conflictos. Van a haber estos conflictos. Claro, y tampoco quiero ser yo ahora la que viene con plumas y flores, sino que quiero decir que hay que utilizar la coherencia. Si es un lugar que está regulado por ONGs y otras organizaciones, pues, chico, déjalo pasar. O sea, déjalo pasar. En fin, eso es lo que quería decir. No todo... Hay que ser amables. Me ha entrado frío, si habéis visto, pero bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si necesitáis alguna cosa, pues me decís, ya sea respecto a la política o respecto a la ciencia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.